La càtedra va començar la seva activitat en el 2018. L'objectiu era desenvolupar un dels punts del Pla d'Acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027. En concret, se ens va assignar el punt que feia referència a la sostenibilitat del model energètic, sempre pensant en la importància que té en el nostre context el clúster ceràmic. La economía circular tiene que ser el motor para la transformación de nuestro modelo económico, y para ello tenemos que ser capaces de demostrar justamente toda su potencialidad. El objetivo de la cátedra es fomentar la investigación y la difusión del conocimiento en temáticas relacionadas con el ámbito de las infraestructuras, de la conectividad y las cadenas de valor, del desarrollo social, comercio internacional y con la expansión urbana, el mercado residencial y el territorio en general. La cátedra pretende contribuir especialmente a la línea 5 del Plan de Acción, enfocándose al fomento del empleo sostenible y la economía social, mediante la promoción de las actuaciones de innovación y responsabilidad social en la economía valenciana. Esto debe redundar en aportaciones en otras áreas estratégicas en materia de igualdad e inclusión, línea 9, o de equilibrio ambiental y territorial, línea 10. La temática específica de nuestra cátedra se centra en el ámbito de las tecnologías digitales, especialmente en el impacto que la digitalización y la aplicación de técnicas de tratamiento de datos, machine learning y automatización pueden tener en la transformación de nuestro modelo económico, así como el potencial de nuestra comunitat per adoptar-les. Enguany, n'hi ha dos novetats que considerem que són importants. D'una banda, sobretot la més important, l'existència, l'aparició de la pandèmia, de la Covid-19, ha fet que, d'acord amb les directrius de la Direcció General del Model Econòmic, ens hem replantejat quin ha de ser el nostre pla d'acció, el nostre pla d'activitats. I d'altra banda, l'existència, la creació d'una marca única de la xarxa de càtedres de transformació del model econòmic de les 5 universitats públiques valencianes. Hemos tomado como referencia de aplicación de la economía circular el sector del agua. Se trata de un sector de enorme importancia para cualquier tipo de actividad, para la sociedad en general, y es un ejemplo claro y evidente de las potencialidades de la economía circular. La relevancia de la conectividad de bienes en las cadenas de valor y de personas en su movilidad por distintas razones es grande en nuestro territorio, y con ella el papel de las infraestructuras y de las áreas urbanas para justificar el crecimiento económico. Todas estas actividades generan importantes efectos de redistribución de la riqueza en favor de la comunidad valenciana y deben ser conocidos, cuidados y complementados con un entorno de desarrollo que garantice el crecimiento, la sostenibilidad del bienestar y una productividad creciente de las actividades económicas. La apuesta de la cátedra presenta un marcado carácter transversal, aportando un impulso adicional a la modernización de la estructura productiva a través de la innovación social e inclusiva. Concretamente, en aspectos relacionados con el cambio tecnológico, la relación de la actividad de las empresas con el entorno ambiental y el impacto del mismo en determinados colectivos. Partiendo de los objetivos que hemos establecido, pretendemos comenzar a plantear las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el grado actual de penetración de las tecnologías digitales en la industria y en los servicios de nuestra comunidad? ¿Cuál es el ámbito de uso de las tecnologías digitales en aquellas entidades que han decidido adoptarlas en alguna medida? ¿Cuál es la capacidad de nuestro sector tecnológico para abordar el reto de digitalizar nuestros sectores productivos de forma decisiva? ¿Cómo pueden contribuir nuestro sector tecnológico a paliar las consecuencias de la crisis del Covid-19? Vull, per acabar ja aquesta presentació, aprofitar l'ocasió per a fer una crida a totes aquelles persones, institucions, organitzacions que tinguen o bé interès o que participen d'alguna manera en aquestes problemàtiques, per a que, d'una banda, compten amb nosaltres
per a ajudar-los en la mesura dels nostres recursos a organitzar actes o desenvolupar tasques que estiguen vinculades a aquestes temàtiques, com que nos puguen aportar idees o que nos oferisquen nous enfocaments als temes que nosaltres podem desenvolupar. Espero que pues a través de nuestra página web, a través de la difusión de los documentos que estamos realizando, de las distintas actividades, pues esperamos contar con la colaboración de todos vosotros, tanto desde la esfera pública como privada, para que bueno, pues todos juntos podamos reforzar este papel transformador de la economía circular en nuestro modelo productivo. La crisis sanitaria del COVID ha alterado sustancialmente muchos procesos económicos relacionados con los temas que esta cátedra trata, por lo que nuestro esfuerzo en este año se orienta a evaluar sus efectos, estimar su evolución y proponer medidas de política que aporten información y propuestas para el apoyo de la toma de decisiones de las administraciones públicas en la Comunidad Valenciana. Finalmente, no quisiéramos cerrar este vídeo sin dejar de invitar a participar a empresas, agentes sociales e instituciones en este ambicioso proyecto. Asimismo, desde la cátedra nos mostramos abiertos a colaborar de manera entusiasta con cualquier iniciativa relacionada con los objetivos finales de la misma y que ayude a la sostenibilidad del tejido industrial valenciano. Los objetivos que nos planteamos serán tanto más realizables cuanto mayor sea la implicación de todas aquellas personas, instituciones y organizaciones relacionadas con nuestra temática. Queremos aprovechar la presentación de la cátedra para invitarles a participar en nuestro esfuerzo, expresándoles nuestro interés en recoger sus opiniones y contribuciones.